Nuestra razón de ser. Dulces Martí en Elda, en calle Juan Carlos I, junto Plaza Sagasta. La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. Son las 7:27 de la tarde. Calzado, marroquinería, persianas y mármol. Cuatro sectores tradicionales, 4 sectores punteros en nuestra zona. Sectores que dan trabajo a miles de personas. ¿Quién no conoce a un eldense que trabaje en Novelda en el mármol o a un monovero que acuda a Elda para dedicar su vida al calzado? Son industrias que dan de comer a muchas familias y son industrias que, como en todos los sectores, también se han visto aquejadas por la crisis económica. Hoy queremos precisamente hablar de estos mecanismos que hay que poner en marcha en los diferentes ayuntamientos para revitalizar más si cabe estas industrias y, sobre todo, queremos llegar a poner encima de la mesa si existe una posibilidad de que estos ayuntamientos establezcan planes comunes para volver a dar auge a estos sectores. Esta tarde en la Ventana del Vinalopó tenemos tertulia comarcal. Saludamos a David Navarro, concejal de Industria del Ayuntamiento de Elda. David, buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos al portavoz del Bloc Compromís de Petrer, David Navarro, también. Buenas tardes. Iván Ñíguez, portavoz adjunto del Partido Socialista. Iván, buenas tardes. También tenemos a Desiré Belloz, portavoz del Partido Popular de Monóvar. Buenas tardes, Desi. Y Antonio Rico, portavoz de Izquierda Unida en SAC. Buenas tardes, Antonio. Bueno, en tiempos difíciles se habla de diversificar la industria, que está muy bien, pero no vamos a centrarnos únicamente en esa palabra, en la diversificación, sino también vamos a adentrarnos en sectores tradicionales como los que hemos comentado: calzado, marroquinería, persianas y mármol. Vamos todavía a meternos aún más, si cabe, en estos sectores, teniendo en cuenta que son sectores tradicionales y que, como decía yo en un principio, dan de comer a muchas familias en la comarca. ¿De qué manera los ayuntamientos o desde un ayuntamiento se puede poner en marcha mecanismos para impulsar estos sectores, para impulsar el tejido empresarial y impulsar, en definitiva, la industria? David, si te parece, empezamos contigo. Bien, buenas tardes. Yo lo primero que haría sería plantear que quizá no solamente sean los ayuntamientos quienes tienen que poner en marcha una serie de medidas. Creo que un ayuntamiento, y sobre todo cuando un sector económico es tan concreto en un producto tan localizado como es el caso, por ejemplo, de Elda, el sector del calzado, lógicamente a la hora de poner en marcha medidas no puede ir solo, tiene que ir de la mano ¿con quién? Con organizaciones empresariales, con representantes de los empresarios, no solamente los grandes empresarios, sino de todo ese tejido empresarial, también de los sindicatos, lógicamente, y también de instituciones que trabajan para el sector. A la hora de planificar, sobre todo políticas a medio y largo plazo, creo que es necesario, indispensable y más que importante que vayamos de la mano en cuanto al recorrido a hacer. ¿Qué medidas concretas puede hacer el ayuntamiento? Sobre todo aquellas encaminadas a favorecer la consolidación y la creación de nuevas empresas del propio sector. Y hablaba de la diversificación. Creo que tenemos que ir a esa diversificación, aunque yo soy un gran defensor de que él toda la vida ha vivido el calzado y creo que debe seguir viviendo el calzado, porque es lo que nos identifica y es nuestra gran seña de identidad y es el sector económico que mueve al municipio, pero sí que tenemos que poner en marcha medidas que diversifiquen otro tipo de industrias. ¿Cómo hacemos eso? Pues esa sería la gran pregunta, ojalá tuviéramos la respuesta, ¿no? Pero sí que es cierto que la promoción no solamente de nuestros polígonos industriales, del suelo industrial que tenemos en la ciudad. En Elda ya tenemos los polígonos hechos. A día de hoy quizá no sea necesario hacer ningún otro polígono, pero sí que hemos tenido que hacer cosas como, por ejemplo, cambiar el uso del suelo de los polígonos para que no solamente pudieran haber industrias, sino que también pudieran haber otro tipo de empresas que nos facilitara la implantación de empresas de fuera en la propia ciudad, porque antes lo que ocurría era que venían y no se podían implantar. Dicho esto, en colaboración con otros ayuntamientos, ¿qué podemos hacer? Vale, por el momento pues déjalo ahí porque vale. Vamos a llegar un poco a conclusiones vale. más adelante, y por eso bueno vamos a darle en este caso la palabra al otro David Navarro desde Petrer. Bueno, muchas gracias. Espero que hoy no nos confundamos haciendo dos tocayos de nombre y primer apellido. En una cosa, sin que sirva de precedente, pues le voy a dar la razón al representante del Partido Popular que acaba de intervenir, en el sentido de que la política de promoción industrial, tanto en lo que es la promoción de las industrias tradicionales como en la diversificación y creación de nuevas industrias, creo que no se puede limitar a la acción de los ayuntamientos.
El otro, David Navarro, acaba de mencionar la colaboración entre ayuntamientos y sector privado, pero aparte del trabajo en el ámbito local o en el ámbito comarcal, que es algo que has planteado como idea de inicio y que creo que es necesaria la colaboración y el trabajo conjunto entre los ayuntamientos de la comarca. Creo que también tiene que haber una implicación muy importante por parte del Gobierno autonómico de la Generalitat y también del Estado, incluso de instituciones europeas. En lo que es esta dicotomía entre industrias tradicionales y nuevas industrias, pues nosotros desde Compromís somos partidarios de promocionar y de apoyar a las industrias tradicionales de nuestra tierra, y en lo que es nuevas industrias, pues nosotros lo que planteamos en nuestro programa es apostar sobre todo por la economía verde. ¿Por qué? Porque hay un nicho de trabajo, unas posibilidades de desarrollo en una serie de actividades económicas que tienen un componente medioambiental, pero por ejemplo todo lo que sea reciclaje, nuevas energías renovables, ahí también hay una posibilidad de desarrollo económico y de creación de empleo. Y en lo que estaba mencionando de que es necesario también un trabajo supramunicipal que implique al gobierno autonómico o al gobierno del Estado, pues me veo obligado a citar una serie de deficiencias en las políticas que se están acometiendo actualmente. Sin ir más lejos, recientemente presentamos desde Compromís una enmienda a los presupuestos generales del Estado pidiendo la creación de un fondo de 35 millones de euros para apoyo a la renovación, innovación tecnológica, exportación, etcétera, del calzado y de otras industrias tradicionales de la comunidad autónoma valenciana, y esta ha sido rechazada en el debate en el Congreso. Lo que ha caracterizado, por desgracia, en estos últimos años a la industria del calzado es la malentendida, ese eufemismo de flexibilidad laboral, que en vez de la necesaria inversión en I+D, pues cada vez hay unas peores condiciones laborales, de temporalidad, de lo que se llama economía informal o directamente economía sumergida. Y en este caso pensamos desde Compromís que la Generalitat no está haciendo lo necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, en el presupuesto de la Generalitat de 2014 respecto a 2013 hubo una bajada de un 9,7% en las partidas de política industrial, una bajada del 32% el año anterior en política industrial, es decir, que es un recorte acumulado, y un recorte de un 35% en el presupuesto dedicado a institutos tecnológicos. Entonces pensamos que el gobierno autonómico, por poner un ejemplo, no está haciendo lo que debería. Vamos con Iván. Creo que te viene muy bien lo que acaba de comentar, porque hoy también habéis puesto, ¿no?, en sobreaviso que se ha echado para atrás una propuesta que afecta directamente al mármol. Pues sí, la pasada semana, Lorena, nuestro compañero Fede Buyolo, portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presentó una PNL, una proposición no de ley, a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, de apoyo al sector del mármol. Una PNL que no surge única y exclusivamente del trabajo de los socialistas de la comarca, sino que está trabajada en coordinación, sobre todo con la Asociación de Marmolistas de Alicante, con todo el sector implicado. Desde el PSOE de Novelda hemos abanderado ese trabajo. Hemos realizado diversas jornadas de trabajo en el que han participado empresarios, en el que han participado los sindicatos comarcales, los mismos trabajadores catedráticos de la universidad especializados en el tema, y esta pasada semana ha sido donde se ha culminado todo ese trabajo con la presentación de esa PNL. Esa PNL que abarca los principales problemas que la industria del mármol, que es el principal motor de la comarca, o referido a Novelda, hoy tiene, que es, por ejemplo, que tenemos una ley de minas, que, para que nos situemos, es la que regula la explotación del mármol de las canteras, una ley de minas que es predemocrática. Estamos hablando que es del año 37, y desde entonces no se ha actualizado la legislación por parte de ningún gobierno. Ese es el punto número 1 que incluye la proposición no de ley, que es renovar y actualizar la ley de minas a la situación actual. El punto número 2 hablaba de un plan de apoyo al sector del mármol, sobre todo para que se incorporen elementos como la investigación, el desarrollo, la innovación. Punto número 3, que hablaba de la defensa y la promoción del mármol de España, el mármol elaborado en la comarca, por los trabajadores de la comarca, por las empresas de la comarca, como una marca propia, para poner en valor, pues como hacemos con el turrón de Gijona, con los vinos de Alicante, pues poner en valor nuestro producto, el producto del mármol de la comarca del Vinalopó. Otro problema que padecen los empresarios, que es que las administraciones, en lugar de ayudar, crean inconvenientes a las empresas. Por ejemplo, con el tema de la devolución del IVA, el mármol es un sector que vive mucho de la exportación,
y los empresarios cuando hacen una venta al extranjero adelantan el IVA que luego la administración central tarda entre 6 y 8 meses en devolverle. Al final los propios empresarios están haciendo de bancos de la administración pública. Eso no tiene ningún recibo. Eso no es de recibo. Eso no se puede tolerar ni se puede consentir. Y esa es una de las cosas que planteábamos también en la PNL. Y por último, el tema de los institutos tecnológicos. Con los gobiernos de la Generalitat de Joan Lerma se puso en marcha una serie de institutos tecnológicos por todo el territorio que afectaban y beneficiaban a todos los sectores productivos. Pues el mármol no se pudo terminar y está ahí pendiente desde hace muchos años, y hace aproximadamente 8 años se empezó a construir el Instituto Tecnológico del Mármol en Novelda. Del ayuntamiento se cedieron los terrenos a la Generalitat, y cualquiera que hoy pase por la circunvalación de Novelda ve un enorme esqueleto que nos ha costado 8 millones de euros y solo tenemos el hormigón puesto. Y ahí es lo más grave. Las instituciones europeas, la Comisión Europea, nos reclama ahora a la Generalitat Valenciana que devolvamos 5 millones de euros de esas ayudas por incumplir el convenio. Esa es una muestra, ese Instituto Tecnológico, cualquiera que pase por Novelda y lo vea, es una muestra de la forma de trabajar del Partido Popular en la Generalitat Valenciana estos años. Es una muestra del despilfarro de las arcas públicas, del dinero público de los ciudadanos. Y no podemos permitir, ahora el otro día, precisamente el lunes, hablábamos en el Pleno, que al final la alcaldesa me contestaba una pregunta de que al final vamos a tener que solicitar la reversión de los terrenos para que vuelvan a ser propiedad municipal, y nos vamos a encontrar con un enorme esqueleto sin saber qué hacer, porque no tiene ninguna utilidad ese Instituto Tecnológico del Mármol. Es una pena que el Partido Popular en esta comunidad, que lleva 20 años en el gobierno valenciano, haya apostado tan poco por esos sectores tradicionales, por los que dan empleo y formación y a los trabajadores y a las familias, y que estemos en esta situación. Desiree. Bueno, yo estoy totalmente en consonancia con lo que ha dicho mi compañero David, concejal de Elda, que bueno, las administraciones colaboran, impulsan, fomentan, pero realmente el empleo, los ayuntamientos no tenemos ninguna competencia en materia de empleo. Podemos tomar medidas, podemos hacer iniciativas, pero realmente el motor del empleo es el capital. Pero sí se puede allanar el terreno. Correcto. Lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo es devolver la confianza a este país, que el señor Zapatero nos dejó en la ruina, que en la última legislatura del señor Zapatero, pues huyeron de nuestro país 9.000 millones de euros en inversiones de capital extranjero, que fue un desastre totalmente en cuestión de economía y en cuestión de fomento de empleo a base de gasto público, donde lo que se hizo realmente es hundir el país en la más severa miseria, que ahora estamos empezando a remontar. ¿Qué es lo que necesita el empleo? El empleo necesita capital. ¿Qué necesita el capital? Seguridad, estabilidad, confianza. Y eso es lo que hay que darle a este país, a esta comunidad y a esta comarca. Está claro que las cosas no corren como nos gustaría a todos, pero ya se van viendo síntomas de esa recuperación, que es lo que necesita el empleo, esa recuperación. Las administraciones podemos ayudar, podemos colaborar. A nivel local, pues en un pueblecito como Monóvar, que somos 12.000 y pico habitantes, pues por ejemplo yo puedo decir que en Monóvar tenemos un polígono industrial que está aprobado, por desgracia, por culpa de problemas con la red eléctrica, que por fin ya este año pasado Iberdrola ya dio la fuerza suficiente, la potencia con el cambio de la base para poder darnos esa fuerza. Pues hay que continuar peleando para que eso se ponga en marcha y continuar ampliando. En Monóvar se ha producido en este último año una diversificación en nuestro polígono industrial muy importante. Han venido empresas muy grandes como Eurocargo, que es una empresa a nivel mundial del transporte, y otras muchísimas obradores, o sea que sí que existe una necesidad, ¿no?, de seguir ampliando el polígono. Correcto. Por supuesto, nuestra base es el calzado, y ese es el potencial de nuestra ciudad, y parece que vayan pues viéndose síntomas muy importantes. De hecho, hemos tenido los datos de empleo y hemos visto la comarca como que ha sido una de los mejores datos de empleo de toda la comunidad valenciana.
Y a nivel local, pues yo tengo que decir, por ejemplo, que en el mes de mayo presentamos una propuesta al Pleno donde se bonificaran la tasa por la licencia de aperturas al 50%. Fue aprobado por unanimidad y aún no se ha puesto en marcha. Han pasado 5 o 6 meses, no lo sé. Yo creo que es una medida que si está aprobada, que si todos estamos a favor, no entiendo por qué después de 5 meses el Gobierno actual no lo ha puesto en marcha. ¿Qué se ha producido? Pues se ha producido un atraso en la licencia de apertura muy importante, todo lo contrario. Impulsamos medidas para intentar agilizar, fomentar y que los que decidan venir a nuestro pueblo a invertir tengan mejores condiciones y no las ponemos en marcha. Y lo que hemos hecho es que esas licencias de apertura están sufriendo un retraso importantísimo. Lo que antes se tramitaba en un mes, pues ahora están pasando 5 o 6 meses. Y eso es una lástima. Antonio. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme. Mira, yo quería hablar de Sachs, quería hablar de las industrias de persianas. Yo creo que en Sachs están bastante asentadas y que lo que pasa es que cada día yo creo que se está especializando más y se está robotizando más y cada día es menos necesario el trabajo en estas industrias. Tanto en calzado como en mármol puede ser, no la conozco, pero cada día necesitan menos mano de obra. Entonces necesitamos diversificar. Estoy de acuerdo que desde lo local tenemos que intentar simplificar las medidas para que las empresas se instauren en nuestra comarca. Pero también creo que tenemos que empezar a cambiar ya el chip y empezar a otros sectores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la formación de cuidadores, que la ley de dependencia no se está cumpliendo y me gustaría que volvieran a formar a la gente que cuida a los dependientes. Me gustaría actividades económicas de carácter ambiental, sobre todo agricultura ecológica. Me gustaría la industria de eficiencia energética que se asentara en nuestra comarca. Aprovechamiento de los montes, porque a nivel comarcal podríamos aprovechar los montes, plantar árboles, para poder, por ejemplo, en Petrel se han puesto caldera de biomasa. Podríamos crear una empresa comarcal para hacer el pellet, para que no nos costara tanto la factura energética de nuestras piscinas municipales y demás, y colegios, etcétera. Entonces yo creo que debemos diversificar y unirnos en ese sentido para conseguir muchas mejoras, y se pueden conseguir. Tenemos que hablar con las organizaciones empresariales, pero es verdad que si no se apoya desde el nivel de Valencia y del nacional, no podemos hacer nada. Sachs está endeudada al 80%. La ley de estabilidad presupuestaria no nos permite contratar a nadie más. Tenemos un centro de día totalmente equipado y cerrado. Nadie se encarga. Nadie se ha encargado de abrirlo. Tenemos un auditorio también en la estructura, pagando unos gastos enormes. Nuestros políticos están gastando dinero a mansalva en vez de dedicarlo a otras cosas, sobre todo al empleo. Y yo creo que hay que volver otra vez a lo local, volver otra vez a refugiarnos en nuestra pequeña localidad y intentar direcciones mucho más acordes de las que hemos hecho. Bueno, pues nos ha dado también un poco, Antonio, pie a abordar esa pregunta de la que nos va a dar tiempo, evidentemente, hasta llegar a las 8 de la tarde. Yo os decía, ¿se puede buscar un frente común entre todos los ayuntamientos para unir o no en ese objetivo que es el buscar soluciones de cara a ir, cara hacia adelante en torno a la industria, debido, sobre todo, como he dicho al principio, a que tantísima gente de nuestra comarca se retroalimenta de unos u otros, de otras poblaciones? Me habláis mucho del diversificar, pero hay que poner los pies en la tierra y saber que todavía los sectores tradicionales priman en nuestra comarca, que muchísima gente trabaja en la agricultura y en la uva en Novelda, que mucha gente trabaja en el mármol y que prácticamente en Petrer, en Sachs, en torno a las persianas, y en Petrer, en Monóvar, y en Elda, el alma mater es el calzado y la marroquinería. David. Bueno, en relación a lo que... Perdona, lo que acabas de plantear, el tejido empresarial de Elda se compone un 50% del sector del calzado y el otro 50% del resto de sectores. Ese viene a ser más o menos la radiografía empresarial de la ciudad. Cuando hablo de otros sectores me refiero al metalmecánico, servicios, etcétera, etcétera. Lógicamente ese 50% que trabaja en el sector del calzado y auxiliares engloba
prácticamente la mayoría de familias de nuestra ciudad. Cuando hablamos de diversificar, está claro que tenemos que ser lo suficientemente atractivos como para atraer a empresas que estén interesadas en venir a nuestro municipio. Pero también es cierto que la colaboración en ese sentido a nivel comarcal, desde mi punto de vista, quizás sea un poco compleja. Y es compleja por varios motivos. Una, porque las infraestructuras de cada municipio son diferentes, porque los ayuntamientos son diferentes, aunque eso quizás sería lo menos importante, porque creo que estamos los políticos para ponernos de acuerdo, pero también porque las propias necesidades de los municipios son diferentes. Y yo no sería la primera vez que una empresa que trabaja en el sector calzado en otro municipio, pues acaba viniéndose a Elda y me dicen, David, es que nos queremos ir a Elda porque en Elda al final es donde encontramos la mano de obra más cualificada para trabajar dentro del sector, y creo que lo mismo pasará en Novelda con el mármol o pasará en cada municipio con su industria. Sí que es cierto que, dicho esto, a la hora de colaborar, sobre todo en infraestructuras, pues ahí sería un punto donde sí que nos podríamos poner de acuerdo. Yo creo, por ejemplo, las últimas obras de conexión que se hicieron del polígono Fincarazi con Monóvar, creo que han abierto, creo que han facilitado mucho esas conexiones, porque además conectan directamente con la autovía, lo cual creo que es una facilidad. La gente que viene de SAS, el polígono de Fincarazi, que está a la orilla prácticamente de la autovía, creo que es un acceso muy directo desde SAS, lo cual facilita también que la gente, o las Pedreres, por ejemplo, que están al lado de la autovía. Quiero decir que los ayuntamientos, en ese sentido, a nivel de infraestructuras, sí que deberíamos de pensar, y creo que así se hace, en ese tipo de cosas. Ahora, en medidas concretas que faciliten o que siembren de alguna manera la colaboración, sinceramente creo que es complejo, porque vivimos en una comarca, creo que muy rica en su industria, pero muy diversificada ya de por sí. Entonces, es complicado que el sector del calzado se ponga de acuerdo con el sector de las persianas de Saks. O sea, es complicado porque son productos completamente diferentes. Otra cosa es que hablemos de medidas a nivel autonómico o a nivel nacional que faciliten esa creación de empresas o que le allanen el camino al empresario. Pero eso es una conversación completamente diferente a la que mantenemos esta tarde aquí. Si aquí estamos hablando de colaboración entre ayuntamientos, ya hay fórmulas, ya se han puesto en marcha fórmulas como han sido la Mancomunidad o como son el Pacto Territorial por el Empleo, buenas o malas, mejores o peores, pero ya están ahí esas fórmulas. Pero lógicamente yo creo que los ayuntamientos al final vamos a mirar por los empresarios de nuestra ciudad, y porque nuestra ciudad sea lo suficientemente atractiva para que vengan empresarios de fuera a instalar sus empresas en nuestra ciudad. Porque es entre otras cosas, porque lo que queremos es generar empleo, sobre todo para nuestros paisanos. No sé si van a estar muy de acuerdo contigo, David, hoy los tertulianos que nos acompañan. David Navarro, desde Petrer. Bueno, yo sobre la estadística, precisamente cuando me he estado documentando antes de venir a esta tertulia, he encontrado una estadística de FICE, de la Federación de la Industria Española del Calzado, y es cierto que señala que, como bien decía el concejal de Elda, que la industria supone en torno al 50% de la economía local de Elda. En concreto, los datos que tengo preparados, como digo, de las fuentes FICE, hablan de un 51,3% del empleo concentrado en el sector industrial, y dentro de ese sector industrial un 83,6% en el sector del calzado. No obstante, eso es verdad, pero lo que también señala este informe de FICE es que en esa década que va de 2001 a 2011 ha habido un descenso, pues como mínimo, significativo. En 2001 hablamos de una producción por valor de 3.157 millones de euros, mientras que en 2011 hablamos de una producción por valor de 1.572, es decir, un descenso de en torno al 50%. Pero es que en empleo también hablamos de un descenso similar. Estos son datos de FICE referidos a la ciudad de Elda. Y en otros casos a la comarca. Hablamos en empleo de un descenso desde 2002, 46.309 empleados. Esto evidentemente no se refiere a Elda, sino que habla del sector del calzado en general, que pasan en 2011, una década después, a 22.896. ¿Qué quiero decir? Que
es verdad lo que decía el representante del Partido Popular, en el sentido que el peso del sector del calzado sigue siendo importantísimo, tanto en Elda como en Petrer y en otros municipios de la comarca, pero estas estadísticas también muestran, y comparando solo en el periodo de una década, que ha habido una reducción, una contracción, una mengua del sector. Y esto hace más que necesario pues esa política de diversificación que estábamos reivindicando en la primera parte de la tertulia, porque si nos quedamos con calzado ya vemos que la tendencia es a reducir. Y respecto de la comarcalización, de la colaboración entre ayuntamientos, yo aquí tengo un punto de vista diferente al que ha expresado el representante del Partido Popular. Es lógico que los concejales de los ayuntamientos, tanto en el gobierno como en la oposición, pues hemos sido elegidos en representación de nuestros municipios y vamos a mirar primero por nuestro municipio, pero creo que nos equivocamos si optamos por la vía de mi municipio y después mi municipio. Y creo que no solo en política industrial y del empleo, sino en muchas otras cuestiones, si nos comparamos con otras comarcas de esta comunidad autónoma, pues vemos que una gran asignatura pendiente del Esbella del Vinalopó, del medio Vinalopó, es la comarcalización. Es decir, si comparamos las escasas competencias que desarrolla nuestra mancomunidad, que por cierto Novelda no está en la misma mancomunidad, está la de la vid y el mármol, tanto competencias de la mancomunidad, colaboración entre ayuntamientos, si nos comparamos con otras comarcas valencianas como puede ser la Ribera del Xúquer o la Baix d'Albaida, pues vemos que ha habido otras comarcas que con la misma legislación autonómica esos ayuntamientos han trabajado mucho más la comarcalización y trabajar en conjunto en todos los sentidos, no solo en industria y en empleo, sino en muchas otras competencias. Nos quedan muy poquitos minutos. Sí, bueno, y en empleo solo decir que, bueno, me ha llamado mucho la atención una frase literal que ha dicho Desiré, la portavoz del PP en Monóvar, recordando que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia en empleo, porque eso cuando yo se lo he dicho en el pleno de Petrer a sus compañeros del Partido Popular de Petrer, bueno, han montado una gran escandalera y se han sentido casi que ofendidos. Me alegra de que haya una representante del Partido Popular que reconoce eso, porque es clave para reivindicar la implicación necesaria en estos aspectos de la industria, sobre todo del Gobierno Autonómico de la Generalitat. Iván, ahora igual que está haciendo David, yo quiero reivindicar la comarca, quiero reivindicar la colaboración entre las administraciones, entre los diversos ayuntamientos. Comentaba el concejal de Elda el Pacto Territorial por el Empleo. Sabemos, claro, el Pacto Territorial por el Empleo es claramente insuficiente y no funciona como debería funcionar. En esta comarca no tenemos ese espíritu de trabajar en equipo entre todos los ayuntamientos, no sé si por cuestiones partidistas o cuestiones localistas, pero deberíamos de potenciar eso. Deberíamos de potenciar porque el Pacto Territorial por el Empleo podría ser una herramienta clave para conseguir subvenciones, para conseguir propuestas, poner en marcha y desarrollar el principal problema que hoy tiene la sociedad, que es el problema del desempleo, y más en esta comarca que estamos hablando de más de 30.000 parados. Luego decíamos que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo. Bueno, eso está claro que no tienen competencias, pero sí que se tienen que tomar en serio el tema de empleo. El ayuntamiento no puede contratar directamente, no puede ser una oficina de empleo que contrate directamente a personal, eso está claro. Pero sí que los ayuntamientos tenemos la obligación de desarrollar políticas activas de empleo. Yo, por poner un ejemplo de mi pueblo, que es lo que realmente conozco, en toda la legislatura, en los 3 años que lleva gobernando el Partido Popular, con Milagrosa Martínez a la cabeza, no ha habido un euro de fomento del empleo, 0. En el resto de ayuntamientos podéis estar hablando de si hay más o menos. En mi ayuntamiento, 0. No se ha pedido ningún PAVER, ningún ENCOR, ninguna escuela taller a la Generalitat, ningún salario a los jóvenes. Se renunció al plan conjunto de las administraciones públicas de 33 Diputación, 33 Generalitat, 30 ayuntamientos, ni tan siquiera se pidió. O sea, en Novelda funciona la economía local gracias a los trabajadores y a los empresarios y a los innovadores. Porque si tuviera que depender la economía de Novelda de la administración pública, que le da la espalda a todos los sectores, pues sería una auténtica ruina. No se ha hecho nada en 4 años, en 3 años y medio, por diversificar la industria, el empleo o por fomentar el empleo. Decía también el concejal de Elda que tenía la suerte de que Elda ya tiene los polígonos. Pues, por ejemplo, en Novelda ni eso. En Novelda no tenemos ni un solo metro de polígono público a disposición de los empresarios. O sea, los 2 polígonos pequeñitos que hay en Novelda son 2 polígonos privados que se hicieron con la conveniencia del gobierno del Partido Popular para favorecer los intereses de los empresarios de determinados empresarios de Novelda, y ahora estamos pagando esas consecuencias de que muchas empresas se van a pueblos más baratos, como pueda ser
Monóvar o como pueda ser Monóvar por culpa de que no hemos trabajado en el sector. Entonces, lo que tenemos que hacer los ayuntamientos es de verdad tomárnoslo en serio, trabajar, no echarle las culpas a Zapatero, que ya lo que me faltaba por escuchar después de 20 años, cuando las competencias principales las tiene el SERVEF, que es de la Generalitat Valenciana. Así que vamos a ser serios, vamos a trabajar y vamos a apoyarnos entre unos y otros para intentar sacar adelante este problema. Desiree. Bueno, yo no puedo evitar que Zapatero dejó este país en la ruina y la economía es el motor principal para poder crear empleo. Está claro que las políticas de empleo que vengan por parte de las administraciones hay que pedirlas todas. Si no estoy de acuerdo, señor Monóvar, si en Novelda no se han pedido. Te puedo decir que en Monóvar se han pedido todas. De hecho, en la anterior legislatura se consiguió el taller de empleo más grande de toda la Comunidad Valenciana, con 1 millón de euros que se dedicó a la Escuela Taller Montecoto, donde precisamente queríamos impulsar ese nuevo tejido que queremos implantar en Monóvar. Monóvar tiene, igual que toda la comarca, creo que es un nexo de unión que deberíamos de potenciar. Tenemos unos parajes naturales impresionantes, tenemos una gastronomía fuera de lo común, podemos potenciar el turismo enológico y tenemos un gran potencial en ese sentido que sí que podríamos entre todos crear algún plan comarcal en ese sentido. Yo puedo decir que en Monóvar, que tuve las competencias de urbanismo hasta hace 6 meses, tenía casi terminado un plan general donde se potenciaba ese gran potencial, valga la redundancia, de nuestros parajes naturales en Monóvar. Pero es que tenemos una comarca riquísima en ese sentido. Ese creo yo que es el futuro de nuestra comarca. El turismo de interior. Lo tenemos todo. Solo hay que poner los mecanismos en marcha. Volviendo a las administraciones, vuelvo a repetir, las administraciones, todo lo que venga hay que cogerlo. El fomento de empleo, la formación, todo. Pero eso al final, ese 1 millón de euros que se invirtió en Monóvar, sirvió para que 40 chavales estuvieran 2 años formándose y creo que eran 10 profesores, pues tuvieran 2 años de trabajo. Realmente, lo que mueve la economía es que traigamos aquí el capital, que el país tenga confianza, que seamos un país, una comunidad y una comarca que demos confianza para que inviertan aquí y que nosotros mismos seamos valedores de lo que tenemos. Esa es mi apuesta. La apuesta es el turismo de interior, aparte de fomentar pues todo el tejido empresarial que ya tenemos. Antonio. A mí me gusta lo que has dicho, lo del turismo. El turismo sería un punto en común entre todos los ayuntamientos que podríamos empezar a trabajar. El río Vinalopó, empezar a trabajar sobre el río, sobre hacer, por ejemplo, carriles bicis entre todas las poblaciones para dar ese turismo que dices. Los montes, trabajar en los montes, lo que os he dicho, aprovechamiento energético. Podríamos crear energía entre nuestros propios ayuntamientos para que no nos salga la factura energética tan grande. Yo creo que sí que se pueden hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip en muchos sentidos. No solo el tema de persiana, marroquinería. No, tenemos que, yo creo que abrir un poco la mente. Gracias. David, ¿queríais apostillar alguna cosilla? Yo solamente una cosa, que quede claro, cuando yo hablo de los sectores de que la comarca es muy rica, pero con sectores muy diferentes a la hora de colaborar. Y yo sí que me gustaría despedir este debate con un dato que creo que es bueno para todos los municipios y lo que me toca a él da más, y es que los datos del paro creo que han sido muy buenos este mes para todos los municipios que estamos aquí. Ha habido un descenso del paro, mientras en todo el país ha subido, y yo creo que es algo que nos debemos de congratular porque es un dato más que esperanzador para todos. A mí me gustaría decir también que me gusta que el ascenso de Podemos también, decir que el ascenso de Podemos también va a ser me parece muy bonito. Bueno, pues de lo que estábamos era hablar de industria en este caso, y yo creo que viendo un poco las perspectivas de cada uno sí podemos llegar en algunos aspectos a un frente común. Gracias por estar esta tarde en La Ventana.